Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros y gracias a Hugo también por visitar nuestra ciudad. La Fundación Libremente, en su 15º aniversario, invitó a Hugo Alconadamón a presentar su último libro, La ciudad de las ranas. Hugo es abogado, magíster de la Universidad de Navarra, visiting scholar de la Universidad de Missouri, becario de las universidades de Stanford, Eisenhower Fellowship y de las Naciones Unidas. Es prosecretario de redacción del diario La Nación y fue su corresponsal en Estados Unidos. Sus notas y reportajes se publicaron en medios de España, Alemania, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Chile, entre otros. Es columnista de The Washington Post en español, maestro de la Fundación Gabo y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Ganador de premios nacionales e internacionales, participó en los Wikileaks, los Panama Papers, los Uber Files, entre otras investigaciones globales. Es autor de 7 libros, entre ellos el que nos presenta hoy, La ciudad de las ranas. Aprovecho para comentarles que la Fundación agradece si pueden completar una encuesta que se les entregó al principio y entregarla hacia el final del evento. También vieron que hay una urna o alcancía en el ingreso, que es por si alguien quiere hacer algún aporte hoy a la Fundación, que como ya muchos saben y habrán visto en las presentaciones hace un ratito, se dedica a generar distintos espacios de formación no formal y aprendizaje y no recibe dinero del Estado ni tampoco realiza ningún tipo de política partidaria. Por último, hacia el final haremos un espacio de preguntas para los que quieran participar. Así que les pido por favor que sean concretos y breves y hagan una sola pregunta para que no se pierda la dinámica del evento y todos puedan tener su espacio y no sea todo un ida y vuelta muy largo. Hacia el final también Hugo va a estar firmando libros. Si no los vieron, están allá a la entrada, los pueden adquirir. ¿Y qué más? Nada, si pueden silenciar sus teléfonos, por favor, se los agradecemos. Veo que hay muchos. Y ahora sí le cedo la palabra a Orlando Lita, que es el presidente de la Fundación. Gracias, Agustina. Buenas noches. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, Hugo, por estar una vez más con nosotros. Al currículum de Hugo falta de quién es hincha Hugo. Estudiantes de La Plata, Pincharrata, no sé si hay algún tripero en la... Bueno, a quienes no manejan la jerga futbolera, Pincharrata se le dice a los estudiantes y triperos se le dice a los de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, yo soy bostero, no son muy elegantes los términos que se utilizan en el fútbol, pero bueno. Bien, invitar a Hugo a que presente su libro, La ciudad de las ranas, es una invitación para que todos analicemos y pensemos cómo se fue gestando nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, y más específicamente en una generación llamada generación del 80, la cual hizo que Argentina se ubicara entre los primeros países del mundo en las primeras décadas del siglo XX. El período en el que se enmarca la ciudad de las ranas fue un período de confusión y ruido político, educativo, económico y social. Época de enfrentamientos duros entre aliados de un mismo partido, enfrentamientos entre católicos y masones. Eran aliados y rivales, como lo fueron Roca y Rocha, uno presidente de la Nación y el otro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Época de inmigrantes, con lo que significaba la inmigración a fines del siglo XIX, que muchos de los que estamos acá provenimos de esa descendencia, ¿no?, de inmigrantes. Y en el medio de todas las disputas se iba construyendo una ciudad, la ciudad de las ranas, o sea, lo que es la ciudad de La Plata. Todo en un contexto de tensión, muy bien reflejado en el libro de Hugo. En la actualidad, siglo XXI, la Argentina sigue siendo una nación de ruido y confusión, sin haber podido lograr
un sistema de partidos políticos moderno, una democracia estable, una educación acorde a los tiempos que vivimos, una economía desarrollada basada en un capitalismo competitivo, con reglas claras, no de capitalistas amigos del Estado. En aquella época se logró instalar una educación conforme a su periodo histórico, en la cual los inmigrantes pudieron educar a sus hijos y se convirtieran en profesionales o se especializaran en el arte de los oficios. Hubo un progreso económico admirado en el resto del mundo. En solo 50 años, Argentina era un país con un potencial enorme. Ese potencial se diluyó. Aquellas generaciones de la segunda mitad del siglo XIX no lograron que culturalmente se cosechara de manera sustentable lo que habían sembrado. No pudieron o no supieron hacer raíces sólidas sobre las que se edificara para siempre un país en constante avance. Ansío que las generaciones futuras sepan y puedan lograr puntos de contacto comunes con sus pares que piensan diferente, en el marco de las reglas institucionales que establece la Constitución Nacional. Buscar puntos de contacto es clave para el inicio de una nueva era. Aquella generación logró tener puntos de contacto, aunque luego no se logró sostenerlos en el tiempo. Espero que nuestros jóvenes lo concreten. Gracias, Hugo, por escribir esta obra novelada, que ilustra muy bien aquella época en la que nacía la ciudad de las ranas. La palabra es tuya. Primero, muchísimas gracias. La verdad que lo que dijiste, podemos cerrarlo acá y ya está. Si cerramos. Así, buenas noches, gracias por participar, gracias por la invitación. La verdad que una alegría estar acá, cuando además la Fundación está cumpliendo 15 años, la verdad que para celebrar. Así que gracias por hacerme parte de esto. Los invito a hacer un viaje en el tiempo, que vamos a viajar 140 años en el pasado, pero luego también vamos a ver cómo ese pasado llega hasta hoy, con luces y con sombras. Para eso los invito a tomar como excusa la fundación de mi ciudad, la ciudad de La Plata. Acá alguien celebró el pincha, estudiante de La Plata. Levanta la mano. ¿Sos de La Plata? Muy bien ahí. Perfecto. Levante la mano todo aquel que conoce La Plata. Bien, entonces eso va a simplificar mucho lo que vamos a estar hablando. Esto está apoyado en archivos históricos. Lo que voy a contarles no es un revisionismo histórico, no es guitarreo, está apoyado en materiales que constan en el Archivo General de la Nación, Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Masonería, archivos de, por ejemplo, la Policía Bonaerense, Servicio Penitenciario Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense, también del Ejército, es decir, abrevé o traté de abrevar en documentos consistentes que incluso abarcan las cartas que se escribían muchos de estos protagonistas, tiempos en los cuales no había WhatsApp, no había teléfono, ya sobre el final de esta época sí, pero en 1880 todo era por escrito, sea por cartas o por telegramas, que también, no todos, pero muchos se han logrado todavía mantener. ¿Por qué digo no todos? Porque también una de las dificultades que tenemos es que en algunos casos lo que tenemos es la versión editada que sus familiares nos quisieron dejar. Ejemplo, cuando Julio Argentino Roca murió, sus 3 hijas pasaron los siguientes 2 años limpiando todo el acervo documental del padre para eliminar todo lo que pudiera ser incómodo en lo patrimonial, lo político o cuestiones de polleras del papá.
Con lo cual lo que nos quedó la versión editada. O lo que te queda es aquellas cartas y documentos que las hijas no pudieron eliminar porque ya no estaban en el acervo documental del padre, sino que el padre, por ejemplo, había mandado una carta a un tercero. Con lo cual lo que teníamos que hacer es salir a buscar esas cartas en quienes eran sus destinatarios. ¿Sí? Esto como primer desafío. Entonces, la primera premisa ya la contó Orlando, que estamos hablando de un periodo en el cual el poder lo tenía el Partido Autonomista Nacional. Estamos hablando de una dinámica, si quisiéramos ayornarlo al siglo XX, algo similar al PRI, Partido Revolucionario Institucional Mexicano, que las disputas de poder son dentro del propio partido. Ahora ya es distinto en México con el PAN y el PRD, pero digamos, en aquel momento era así. Partido Autonomista Nacional que venía además muy cargado de disputas de poder, no solo dentro del PAN, sino además entre los porteños y quienes eran las provincias. Y que esto llevó, solo como síntesis antes de zambullirnos, a un momento clave, 1880, que es cuando Carlos Tejedor impulsa otra vez una rebelión porteña y trata de darle nuevas fuerzas a la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era la capital de la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando que en esa rebelión murieron 3.000 argentinos. 3.000 argentinos hoy puede sonar mucho, puede sonar poco. En aquel momento había en este territorio 1.200.000 personas. Si lo multiplicáramos ahora como si fuéramos 48 millones y entonces multiplicamos por 40, es como si durante una rebelión murieran ahora 120.000 argentinos. Y perdieron. En ese momento, Julio Argentino Roca, el hombre de la izquierda, ya presidente, 37 años, le decían el zorro y nota al margen. A mí mucho no me agrada el zorro, pero lo que sí les digo es, a medida que iba leyendo sus cartas, sus textos, la cabeza que tenía, el mate que tenía, era claramente 2 o 3 jugadas por delante del resto. Leías las cartas de otros, y te dabas cuenta que estaban pensando en muevo este alfil, muevo este peón, hago esto y veo qué pasa. Y este otro estaba 2, 3, 4 fichas por delante, diciendo este va a hacer, yo voy a hacer, entonces él va a hacer y yo voy a hacer. Impresionante. Roca aprovecha la oportunidad, se federaliza la ciudad de Buenos Aires y queda un desafío. La provincia de Buenos Aires no tiene capital. Hay que darle una nueva ciudad cabecera a la provincia. Y allí hay un desafío, que es, hay que hacerlo rápido. Y a su vez hay una oportunidad. El hombre de la derecha es Dardo Rocha, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ambos llegaron juntos y aliados al poder, presidente y gobernador. Y así como llegaron, empezaron las peleas. No sé si les suena algo parecido a lo que hemos vivido en las últimas 2, 3 décadas, que hemos tenido desde Carlos Menem con Eduardo Duhalde, o podemos tenerlo a De la Rúa con Rucaf no, porque eran otros partidos, pero incluso María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, Alberto Fernández y Kicillof, una y otra vez esa dinámica de te quiero, pero te recelo, entre el presidente y el gobernador. Y esto pasó. ¿Por qué? Porque Rocha vislumbra la oportunidad, comprende que si logra levantar una ciudad cabecera para la provincia de Buenos Aires, en lo que le queda de mandato de gobierno, ese es su trampolín a la presidencia. Y entonces ahí es donde él vislumbra la oportunidad de una vidriera, un trampolín, y se pone a trabajar. Para eso convoca sobre todo a 2 alfiles, uno de gestión, el otro de comunicación. Les presento, el de la izquierda es Pedro Benoit, que es admirable, una máquina de trabajar. Todo lo que se le ocurría a Rocha lo ejecutaba Pedro Benoit. Leyenda, otra vez, al margen. La leyenda dice que es el nieto de María Antonieta, el heredero al trono. Al rey Sol lo cortan, el hijo es el padre de él, Pierre Benoit,
que es, en teoría, ¿recuerdan aquella película con Leonardo DiCaprio, El hombre de la máscara? Bueno, que en teoría estaba con una máscara en una celda. La leyenda, que la familia está convencida que es real, yo he hablado con la familia, todavía hoy lo sostienen, es que al chico que estaba, al delfín que estaba detrás de la máscara de hierro, lo sustituyeron, lo sacaron en una suerte de carreta con ropa sucia, lo mandaron al puerto de Calais y del puerto de Calais al Río de la Plata. Es Pierre Benoit y su hijo. De hecho, durante muchas décadas la familia tenía una trenza de cabellos dorados que estaban convencidos que era de María Antonieta. Ese es Pedro, el ejecutor que, entre otros aspectos, ahora vamos a hablar, desde diseña el plano de la ciudad hasta muchos de los edificios de la ciudad. Y no solamente eso. Y el hombre de la derecha es Tomás o Thomas Bradley, según a quien escuches, es hijo de norteamericanos, héroe de la Guerra del Paraguay, compañero de armas de Dardo Rocha, fotógrafo. Y es el hombre al cual Dardo Rocha le ordena sacar fotos del desarrollo de la ciudad para que justamente comunicar a todos, miren lo que estoy haciendo, miren de lo que soy capaz. Y lo que hicieron fue esto. Así era el lugar cuando se levantó. No sé si les recuerda a algunas fotos que algunos de ustedes pueden haber visto también de San Nicolás en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, esta zona no era La Plata, se llamaba Las Lomas de la Ensenada. Y, les aclaro, compitió cabeza a cabeza con San Nicolás por ser la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Y decidieron ir por esta opción por múltiples factores. Algunos hablan de cuestiones de corrupción, por la compra de tierra, no fue por eso. Era porque tenía un puerto que le resultaba interesante a Dardo Rocha por una cuestión de aguas relativamente profundas, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, porque además tenía una relativa cercanía, pero al mismo tiempo distancia de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, si vos te subías a un carruaje en Buenos Aires y hacías toda la vuelta que tenías que hacer, que era carruaje, tren, Decabil y después carruaje otra vez, para llegar a esta zona eran 4 horas por reloj desde Buenos Aires. Entonces era distante, pero no tan distante. Ya para cuando empezaron las obras habían acortado el tiempo a 2 horas. Ya cuando inauguraron la ciudad, el tiempo entre La Plata y Buenos Aires en tren era 1 hora y cuarto. Es exactamente el mismo tiempo que tenés ahora. Es decir, no avanzamos mucho en el último siglo. Pero bueno, así era. Esto es, para los que conocen La Plata, la actual calle 1. En ese momento el Camino Real. Y así eran los bañados de la zona, que estamos hablando que eran las lomas de la Ensenada. Si tenés lomas, tenés bañados. Y los bañados hay algunos permanentes y otros que eran cuando llueve. Que los que conocen La Plata, cuando llueve en La Plata llueve en serio. Y llueve mucho tiempo. Entonces, al final ya caminás y haces chapa chapa, porque vos sentís que el agua sale de abajo. Entonces, esto era habitual allí. Y esto fue la fundación real. Estamos hablando del 19 de noviembre de 1882, que estamos hablando que es el día de San Ponciano, que Dardo Rocha elige ese día porque es el día del santo patrono de su hijo dilecto, que es Carlos Dardo Melchor, que así se lo conocía como Melchorcito, Ponciano, Rocha y Arana. Y esta es la foto real del lugar. Así fue, según Bradley, foto real también. Estamos hablando que, por ejemplo, a ver si logro, acá está el palco principal. Todos estos son árboles que existían y algunos fueron cortados y traídos del actual Bosque de La Plata. Este trípode es donde está a su vez acá la piedra fundamental que ahora está en el medio de la Plaza Moreno. Esto es una ampliación de una de estas imágenes y les presento el primer Photoshop de la historia contemporánea argentina. ¿Por qué? Porque en esta foto real hay un problema. Dardo Rocha era un hombre, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaba fundando la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, pero que el día que murió, Fray Mocho lo despidió
como el último porteño. Y no como último por el último de la fila, sino como el último por antonomasia, el que encarnaba el ideario de un porteño. Y Rocha lo era. De hecho, era discípulo de Tejedor, el que había intentado la rebelión y le fue mal. Y el plan real de Rocha, y Roca lo comprendió, era construir La Plata, demostrarle a los argentinos de lo que era capaz, ganar la presidencia y como presidente hacer un enroque. Convertir a la ciudad de La Plata en la nueva capital de la Argentina y devolverle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Y Roca comprende esto y se pone a trabajar para serrucharle el piso. Porque lo que plantea Roca, que venía de pelear en la guerra del Paraguay, venía de peleas fratricidas, planteaba, ¿para qué entonces habremos sangrado? Sangramos para nada. Y se pone a trabajar para tratar de desbancarlo. Y esto se traduce, por ejemplo, en que Roca es el padrino de la ciudad y no fue a la fundación. Si ustedes levanten la mano, si ustedes los nombraran padrino de una nueva ciudad, ¿van al acto fundacional? Bah. Roca dijo que no tenía tiempo, que tenía que responder unas cosas en Twitter y no pudo ir. Entonces, no fue Roca, no fueron otros, Carlos Pellegrini y otros, no fue Domingo Faustino Sarmiento, que en ese momento también estaba enfrentado, después Sarmiento se da vuelta y apoya a la ciudad, pero en ese momento no. Y entonces lo que le pide Roca a este hombre es encárgate. Y Thomas Bradley lo que hizo fue esto, que fue, empezó a sacarle fotos a cada uno de los personajes. Dijo, vos quédate quieto. Le sacó foto así, y acumuló todas las fotos de todos los que faltaban y las llevó a Italia, donde hay un artista milanés, había un artista milanés, Kinzio Seni, que empezó a pegar todas las fotos que faltaban. Y entonces va a ser difícil verlos desde acá, pero en definitiva, por ahí está Domingo Faustino Sarmiento, por acá hay un caballo, o sea, metieron hasta un caballo, acá está el trípode que hablamos antes, acá está la piedra fundamental y, por ejemplo, acá está el chiquito Melchor Ponciano. Entonces, esto se hicieron 500 copias que se enviaron a las provincias, a los medios de comunicación y a los consulados argentinos en Europa para difundir justamente el mensaje de hay una nueva ciudad naciendo en la Argentina, vengan que hay trabajo. Y entonces, esta era la historia como comienza en la ciudad de La Plata. Esto, para los que conocen La Plata, es estos 51, estos calle 4, esto es donde ahora está el actual polideportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata. No había nada en esa zona. Los documentos históricos, esto está escrito por Pedro Benoit, que es, por ejemplo, los costos para la piedra fundamental. Están todos los detalles con todos los precios de todo. Estos documentos son auténticos, manuscritos por él, originales, están en el Archivo Histórico Provincial. Y Pedro Benoit, por ejemplo, no solamente se encargaba de ejecutar todo, sino además de diseñar la ciudad. Y acá tenemos un primer rastro de la masonería. Este es el plano urbano que diseñó Pedro Benoit junto con otro diseñador que era Burgos, Juan Burgos. Que acá podemos ver algunas, primero, así está ahora la ciudad, pero hay unas diferencias. La primera, en aquel momento había 2 arroyos que atravesaban la ciudad. Había 7 puentes de madera que cruzaban esos arroyos. Y luego tenés, sí, algunos indicios de la masonería. Los anecdóticos son estos. ¿Y por qué digo los anecdóticos? Porque sí, están a la escuadra y el compás, por supuesto, que a su vez son diagonales, pero esto, si se quiere, podemos tomarlo como si fuera así un guiño que hicieron los que integraban ese equipo. Aclaro, por ejemplo, en el departamento de ingenieros que levantó la ciudad de La Plata, eran 26 profesionales. Al menos 19 de esos 26 eran masones. Y digo al menos porque son los que yo encontré. Puede que los otros 7 también lo fueran, pero los documentos se perdieron.
Del mismo modo que también Rocha era masón y Benoit también era masón. Ahora, ¿por qué digo que esto es quedarte en lo anecdótico? Porque la masonería en ese tiempo tenía ideales por los cuales se estaba pujando. Y una de esas esencias era la separación entre iglesia y Estado. Hoy eso ya es normal para nosotros, es lo más lógico del mundo. En aquellos tiempos no. Y eso quedó plasmado acá. Por ejemplo, lo que ellos pujaban era por una educación pública. Y esto se plasmó en la ley 1420. Recién Orlando hablaba sobre esa ley. Esa ley es de 1884 y estamos hablando que fue una ley que se puso picante. A tal punto que en las discusiones que hubo en el Congreso, dos hermanos, Miguel y Pedro Goyena, nunca más volvieron a hablarse. Se pelearon a muerte. Uno de ellos era masón, el otro era ultracatólico. En los registros de la masonería está que el que era ultracatólico había intentado antes entrar a la masonería y lo habían rechazado. Entonces la pregunta es si realmente era ultracatólico o en realidad era que estaba recaliente con los masones. Lo dejamos ahí. Yo aclaro algo, yo no soy masón, porque muchas veces me lo preguntan. Yo no lo soy, pero he logrado que me abrieran los archivos. Y lo que es interesante es que esa ley fue una de las 3 grandes claves de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en aquellos momentos la educación estaba en manos de la iglesia. Y entonces, si no, tenías que educarlo en tu casa y date maña. Y la ley 1420 estableció la educación pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los chicos y chicas que estuvieran en Argentina. Y estamos hablando que en 1869, según registros que hay de ese tiempo, el 82% de las personas que estaban en este territorio no sabía leer ni escribir. Reitero, 8 de cada 10 no sabía ni leer ni escribir. Al cabo de una generación, gracias a esa ley, se convirtió en el país más alfabetizado de América Latina. Así que fíjense si una ley no puede hacer una diferencia. Y más allá de este plano, una de las primeras decisiones que toman los colaboradores de Dardo Rocha trajeron casitas de madera, todavía queda una en La Plata, está en este parque. Acá, ahí está la casilla de madera que todavía queda. Trajeron casillas de madera que fueron para los que estaban construyendo y además para instalar las primeras 2 escuelas públicas de la ciudad. La ciudad todavía no había sido formalmente establecida, ya tenía 2 escuelas. Una para chicos, una para adultos. Primer punto. Segundo punto, el control de registro civil. Hoy decimos eso es una huevada, es una pavada, es obvia. En aquellos tiempos no. Los registros eran registros bautismales. Entonces, si estabas bautizado, eras, por ejemplo, hijo legítimo. Si no estabas bautizado, eras hijo natural. Y eso, a su vez, en un momento que se sanciona el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, establece un mundo de diferencias, por ejemplo, para derechos hereditarios. Todos los que son abogados o abogadas acá lo saben. Entonces, la segunda puja fue por el control de los registros y se crea el registro civil, que también se establece en La Plata. Y el tercero es el establecimiento acá del cementerio público de la ciudad de La Plata. ¿Y por qué digo que esto es clave? Porque en aquellos tiempos lo que había era también el control de la iglesia sobre los muertos, con los campos santos. Que un ejemplo de esto es, aun si eras católico, si tenías un familiar que se había suicidado, no te lo enterraban, porque era un pecado mortal. Y entonces era, lo lamento mucho, fíjate dónde lo enterrás. En el fondo de tu casa, en los bañados, date maña. Y esa es una de las pujas. Entonces, colocan el cementerio acá, que además una aclaración adicional. En realidad, el mapa tiene que ser visto así. Y en definitiva, lo que tenés, bueno, está medio corrido, en definitiva, esta diagonal también es un guiño de la masonería, porque acá está el río, el amanecer, el agua, que para el amanecer y el agua para los masones es vida, y
el atardecer, la tierra y el ocaso, la muerte, está acá, donde está el cementerio. Es otro guiño. Y aclaro, ¿a quién le gusta el fútbol? Levante la mano al que le gusta el fútbol. Bien, bueno, para que sepan un guiño también, que en La Plata me quieren matar, la mitad de la ciudad me quiere matar cuando lo cuento. El antiguo camposanto de la zona, porque acá había el pueblo de Tolosa, que es preexistente de 1871, el cementerio estaba acá. Acá, ahí. No, el bosque está acá. Entonces, acá estaba el cementerio. Y se entraba por lo que ahora se conoce como la calle 118, que es, digamos, si esta es la 1, hay que contar para allá, más o menos es 122, donde está por acá, esta, así, ahí. Como entrabas por la calle 118, rápidamente esa calle se empezó a conocer como la calle de los lamentos o la calle de la amargura. Porque entrabas con los familiares llorando, salvo que fueras a cobrar una herencia y estuvieras de celebración, entrabas llorando. Para los que saben de fútbol, ¿dónde está el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata? En 60 y 118. En 60 y amargura o 60 y la calle de los lamentos. Cuando cuento eso en La Plata vuelan los zapatos, cualquier cosa. Ahora, y así empezó a ser la ciudad. La vieja calle 1 pasa a ser esto. Visualmente, ¿no les recuerda al viejo oeste? Bueno, este edificio todavía está en pie en La Plata. Esto es 1, esto es 34 y esa es 35. Y esto es el primer indicio o la primera foto que nos puede hacer acordar a nuestros abuelos. Esto es una foto real de la construcción de la actual gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es en definitiva donde ahora está Axel Kicillof. Lo que tenemos es estos calle 6, estos son los cimientos de la gobernación, acá vendría a estar el despacho de Axel Kicillof, acá donde está este señor es la calle 6, acá está la Plaza San Martín, acá está la gobernación, perdón, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esta foto es real, estos son inmigrantes italianos y estos muchachos, hombres, vinieron de la península a trabajar. ¿Y por qué insisto con la dinámica de estos hombres que vinieron a trabajar? Porque fueron convocados a hacer la América. Rocha, cuando va a levantar la ciudad, estamos hablando de 1882, guerras intestinas, país desangrado, país sin fuerza, país sin mano de obra, y lo que hace Rocha es pedirle a Bradley, saca fotos y vayan a Europa, traigan gente. Y les ofrecen contratos que quizás algunos de nuestros abuelos o bisabuelos lo vivieron. Esos contratos te permitían venir a la Argentina con un pasaje que te pagaba el gobierno, más 3 días en un alojamiento, y en esos 3 días el gobierno te decía a dónde podías ir a trabajar. Si venías a La Plata, a su vez era un acuerdo que como jornalero ibas a cobrar y además te entregaban un pedazo, una parcela de tierra para empezar a construir tu propiedad. Para eventualmente, después con tu trabajo, vos tenías que devolver parte del dinero para devolver el crédito de la tierra, parte del dinero para devolver lo de los pasajes. Y después empezabas a juntar dinero para traer a tu familia. Esta era la esencia, esta era la promesa, que no siempre se cumplió. Esta fue una de las dificultades. Y entonces, esta es la primera iglesia de la ciudad de La Plata. Levante la mano quien leyó el libro. Bien, entonces tengo que ser cauteloso para no spoilear ciertas cosas. Lo que tenemos es, esta fue la primera iglesia de la ciudad, que es la actual Basílica de San Ponciano, y que se convirtió rápidamente en esta imagen, que no es la definitiva, porque ahora tiene acá 2 naves laterales que en aquel momento no estaban. Pero recuerden este pedazo de aquí. ¿Por qué?
porque vamos a hablar del atrio de la iglesia. Y este es un ejemplo de la combinación de masonería, cooperativismo e inmigración de aquellos tiempos. Estamos hablando de un período en el cual muchos hombres vinieron a hacer la América, se instalaron en la región y empezaron a cobrar fuerza, pero tuvieron que unir fuerzas entre ellos para defenderse a su vez de los criollos. Y hablo literalmente de defenderse, porque estamos hablando de un período en el cual sí fueron convocados, pero estamos hablando de un régimen oligárquico conservador que no te daba derechos laborales, no te daba derechos políticos y no te daba derechos sociales. Vos venías a trabajar y da gracias que podés trabajar. Cerrá la boca. De hecho, en aquel periodo se trabajaba los 7 días a la semana, entre 14 y 16 horas diarias, y mujeres y niños trabajaban la misma carga horaria, la misma carga de días, por la mitad de paga. Y las huelgas eran reprimidas, porque así como tuvieron momentos luminosos esa generación del 80, con la ley 1420 también impulsa la ley 4144, que es la ley de residencia. Todo aquel inmigrante que levante el dedito, tiene el gobierno la facultad de echarlo a patadas y repatriarlo a su lugar de origen sin intervención de un juez federal competente. Afuera. Entonces, hay investigadores académicos, como por ejemplo García Basalo, que habla de, al hablar de los inmigrantes, habla de el camino del esclavo blanco. Inmigrantes, hombres en su mayoría, que vinieron acá, agacharon la cabeza y empezaron. Entonces, esos hombres a su vez empezaron a unirse para enfrentarse a los locales. Esto es un ejemplo. Todavía está en pie, detonado, pero todavía está en pie, es el Teatro Princesa. Este teatro es, por un lado, teatro, era sede de la Unione e Fratellanza. Cuando en un momento que la ciudad de La Plata tenía 10.000 habitantes, esta unión aglomeraba a 3.500. Un tercio de los platenses integraba esto. Y es además templo masónico. De hecho, acá arriba hay algunos de los símbolos masónicos. Teatro Princesa, porque esta es la última imagen que queda de la estatua que le daba nombre a ese teatro. Ese teatro hoy está en pie, semiderruido. Yo pude entrar ahora cuando estaba escribiendo la novela y las paredes están bien, el techo está detonado. De hecho, estás ahí, haces así y ves el cielo. Lo compró un masón justo antes de la pandemia. La idea era restaurarlo, ponerle a su vez una suerte de confitería y centro cultural y lo agarró el COVID, lo mató. Así que ahora la familia del que lo había comprado también, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque ninguno tiene interés en lo que ese hombre sí. 49, calle 49, otra vez la imagen como de un Far West, porque mucho lo era, Es impresionante. Por ejemplo, hay registros de la época, que me imagino que acá en San Nicolás, los que habrán investigado la historia de acá también, hay registros estadísticos, por ejemplo, de la recolección de basura. Literal, recolección de basura. Y los registros estadísticos te hablan de cuántos caballos, bueyes, vacas, mulas, muertas y cadáveres humanos se levantaban todos los días de las calles de la ciudad. Es decir, eran carretones en los cuales adentro, caballo, mula, buey, humano, todo adentro y afuera de la ciudad. Y esto ocurría todos los días. Curiosidades, calle de tierra, el empedrado o baldosado original de la ciudad, que no era el actual, baños, porque la gente se bañaba o en los arroyos, esos que hablamos, o había 3 lugares específicos donde había una suerte de piletones donde la gente se podía higienizar. Al fondo está el bosque de la ciudad de La Plata. Este edificio ya no existe, ahora allí está el Colegio Nacional de La Plata. Este era el ingreso al bosque y esto es interesantísimo. Este es el primer censo de la ciudad de La Plata. Y esto es lo que arroja. El primer censo es al año y medio de fundada la ciudad.
La ciudad se fundó en noviembre del 82, esto es más o menos marzo-abril del 84. Arrojó 10.400 personas en la ciudad. El número exacto es 10.470. Supongamos que son 10.000, olvídense del número mágico. En definitiva, lo que te marcan acá es el 40% era italiano, 20% aprox, ¿no? 20% español, 20% eran todas las otras nacionalidades, la que quieras estaba, franceses, ingleses, turco, polaco, ruso, lo que quieras, uruguayo, chileno, gringo, todo. Y solo el 20% final era criollo. Con lo cual, los criollos tenían claro que si daban derechos políticos, perdían por paliza. De hecho, el idioma, la lengua franca que se habló en aquellos primeros años en la ciudad de La Plata, era el italiano. Había más diarios en italiano que en español en la ciudad. Este es el primer rasgo interesantísimo. El segundo es este. El 88% de esos 10.470 era varón. Eso te da que en la práctica, si sacamos a las mujeres viudas, mayores, sacamos, perdón por la expresión, pero a las solteronas, sacamos a las niñas que todavía no estaban en edad de casarse, quedaban 122 mujeres en edad de casarse en una ciudad con 10.470 habitantes. Se ponía picante. Se puso picante. Obviamente, hay registros, y hay, por ejemplo, unos libros de la doctora Blasi que habla de los casamientos, porque además había una cosa de los criollos con los criollos, los tanos con los tanos. No nos cruzamos. Con lo cual, a su vez, era picante, porque si vos venías de Italia y eran todos varones los que venían, las que venían eran pocas mujeres, con lo cual todos miraban para el mismo lado. Entonces, obviamente, lo primero que pensé, perdonen por esto, pero es, ¿y qué hacen toda la muchachada? Entonces, lo primero que pensé fue prostíbulos. Entonces, a buscar en los registros históricos, no hay prostíbulos. Entonces, es imposible. Entonces, a buscar también en los registros de la época, diarios, no había. Claro, el problema es que yo busqué con un anacronismo. Hoy le decimos prostíbulos. ¿Cómo le decían en aquellos tiempos? ¿Quién dijo? ¿Piringundines? Piringundines. Porque es correcto. Para la clase alta se los denominaba casa de tolerancia. No sé qué harás ahí, pero lo toleramos. Y entre la tropa era el piringundín. Y cuando buscás por palabra clave piringundín, salían como hongos por todos lados. De hecho, les cuento, no sé si está... no. Les cuento que, claro, empezaron a surgir por todos lados. Es espectacular. Ejemplo, hay uno que era conocido como el 39, un piringundín. ¿Por qué? Porque estaba en la calle 39. Dato al margen, otra vez. Que a veces los datos al margen son los más interesantes y son los que, cuando termino de dar la charla, son los que recuerda a la gente. Lo otro no, pero esto sí. ¿Qué es lo interesante de eso? En el piringundín, el 39 es el primer lugar donde se escuchó tango en la ciudad de La Plata. Y no el tango actual, el tango de aquella época, que era un quilombo. Somos todos adultos, no hay ningún menor de edad acá, ¿no? ¿Me permiten una mala expresión? Los invito a buscar las letras de aquellos tangos. Hoy, los que cantan trap, que escuchan nuestros hijos, es un paseo en el parque. Es Heidi. Posta. Por ejemplo, era tango que además estaba la versión oficial y la versión posta. La versión oficial era, por ejemplo, hay un tango, lo pueden googlear, La cara de la luna. ¿Me permiten la mala expresión? El tango oficial era La cara de la luna, el tango real era La concha de la lora. Y aclaro algo, lora era como se le decía a las prostitutas venidas de Europa Europa Oriental, Europa del Este. Se les decía
horizontales a las prostitutas criollas, loras a las prostitutas extranjeras de Europa del Este. Con lo cual se imagina, si ese es el título, imagínense todo lo que viene abajo. Entonces, buenísimo. 1, el 39. 2, estaba el piringundín del café de la Flaca Isabel, que para los que ubiquen en La Plata, vamos a buscar otra vez el plano, acá. El café de la Flaca Isabel estaba acá. 32, 2 y 3. Ninguno de ustedes puede negarlo tranquilo porque ninguno de nosotros tiene la edad para haber estado allí. Así que podemos estar tranquilos, no tenemos que dar explicaciones de un carajo. Y el que a mí más me gustó, porque el título es espectacular, el nombre, era La Fonda de la Fea Teresa. Igual la Teresa se la bancaba, diciendo, sí, yo soy fea, ahí vengan. La fonda estaba acá. Sí, sabe cómo la remaba. Y que además es interesante porque, otra vez, la esencia de lo que era la ciudad en aquellos tiempos. Estamos hablando, insisto, 88% varones, donde además la inmensa mayoría es inmigrante, donde la lengua franca es el italiano, donde había peringundines y donde los primeros 2 barrios de la periferia que se levantan en la ciudad fueron la Calabria Chica y la Piccola Italia. Yo no sé cómo fue acá, en San Nicolás, pero me imagino que cuando vinieron esos hombres y mujeres fueron congregándose, uniendo fuerzas en sociedades mutuales, en cooperativas. Lo mismo ocurrió en La Plata. ¿Por qué? Porque el casco urbano es todo esto hoy. Se diseñó en 1882, pero el casco urbano original era 1, diagonal 79, diagonal 80. Este era el triángulo original. Ya las afueras de la ciudad era esto, entre diagonal 73 y diagonal 74. De hecho, también en aquella época están los registros de la época de cómo fanáticos religiosos, al estilo Ku Klux Klan, salieron 2 noches distintas con antorchas en sus manos a quemar templos masónicos. Y quemaron uno en 47, 5 y 6, da igual la dirección, y otros hermanos masones, los del Teatro Princesa, les dicen a estos otros que se quedaron sin templo, venite, yo hago mis tenidas masónicas, no sé, los martes y vas a hacerlo los jueves. Entonces usamos el mismo lugar, repartimos los gastos, ya está. El Teatro Princesa está acá. Y el Teatro Princesa, recuerden, era de los italianos, laburante, que le metían garra, que vivían en los arrabales, periferia, que además había que estar ahí. De hecho, por ejemplo, este arroyo se une con este arroyo por acá, que a su vez se convierte en el arroyo El Gato. ¿El Gato saben por qué? Un puma. O sea, que vos podías estar en los arrabales y que te cruzaras con un pumita que te dijera qué lindo desayuno. O sea, era una posibilidad. Entonces, el templo masónico que habían quemado era de la gente bien, de los de triple apellido. Y cuando les queman el templo, los que los invitan es la tropa. Y lo de doble apellido están los registros de la época, de las discusiones entre ellos, diciendo, pero no vamos a irnos ahí al medio del campo. Estamos hablando de acá y acá. El medio del campo, y hay cartas en las cuales dicen, pero cuando terminamos con la tenida, no tenemos carruaje, no tenemos nada para volver a nuestra casa. ¿Cómo volvemos? Finalmente aceptaron, porque entre la nada y eso agarraron, pero en definitiva. Entonces, estamos hablando de más varones, y también el libro para mí fue un aprendizaje continuo. Yo me divertí como un chico, porque apliqué mi metodología de trabajo de investigación periodística, pero para hacer una investigación sobre mi ciudad. Y tuve que aprender de todo. Ejemplo, tuve que aprender cómo se vestían. Entonces tuve que entrevistar a, por ejemplo, académicos y académicas sobre historia de la moda argentina. Tuve que aprender qué es un miriñaque. Tuve que aprender qué es un paletó. O también tuve que aprender sobre carruajes. Entonces tuve que aprender qué es un landó, por ejemplo. Tuve que aprender sobre comida.
Porque si no había, por ejemplo, heladeras, ¿cómo hacías para que no se te pudra la comida? Bueno, había una serie de metodologías. La más obvia, el salado, pero más allá de eso. Por ejemplo, el día que fundan la ciudad de La Plata, la comida para la gente bien tenía 6 platos y postres eran 3. Uno de los postres era helado. Entonces, ¿cómo haces en 1882 para hacer helado? Bueno, ¿saben cuál era uno de los trucos para hacer helado? Agarrar el granizo, levantar las piedras de granizo, lo molés, limón, azúcar, ahí tenés tu helado de limón al agua. Era así, por ejemplo. Ahora, así como tenían eso, y puedo hacer múltiples otros ejemplos, sí tenían algunas bebidas de avanzada. Una es esta. Levante la mano al que le gusta el Fernet. Vamos, levante la mano, no se hagan, Bueno, sepan que están tomando algo que los cura por dentro, que los cuida. La próxima vez que el médico les diga no pueden tomar más alcohol, decir, mirá, lo que dice esa publicidad por ahí, si no lo pueden leer de ahí atrás, ahí dice, el licor más higiénico conocido que extingue la sed, facilita la digestión, estimula el apetito, baja las fiebres intermitentes, el dolor de cabeza, el mal nervioso, el mal de hígado, el spleen, el mal de mar. Y después sigue hablando. Es una maravilla. Falta que te digan que te crece el pelo y ya cerramos. Bueno, esta es una publicidad real de una revista de la ciudad de La Plata de 1885. Esto es real. Y esto ya estamos entrando en un momento más picante. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, en línea con lo que contaba Orlando, la generación del 80 tuvo sus luces y también sus sombras, que generaron una olla a presión. No solamente entre ellos, porque aclaremos, había espionaje y se espiaban. Roca, presidente, tenía un topo adentro del grupo de Dardo Rocha, se llamaba Máximo Paz. Rocha tenía un topo adentro del grupo de Julio Argentino Roca y se llamaba Palma y apareció asesinado. Además estamos hablando de no solamente de espías topos, sino que se pinchaban. No había teléfono, ya al final de 1890 sí, pero al principio no. Se pinchaban, ¿saben qué? El telégrafo. Entonces, por ejemplo, hay cartas en el Archivo General de la Nación de Dardo Rocha en el cual explica a un colaborador llamado Faustino Jorge, cuando vayas, se lo escribe por carta, cuando vayas a las provincias para promover mi campaña presidencial, me mandes telegramas, estas son las siguientes palabras claves. Si vamos a hablar de Roca, tal palabra, Sarmiento, tal otra, necesito fondos, tal otra. Y le empieza a decir todo. Explíquenme, ¿cuál es el motivo que necesitas usar palabras claves si no das por sentado que hay alguien más que las está leyendo? Había espionaje, había desvío de fondos públicos, las campañas presidenciales, no sé si les suena hoy, se financiaba con fondos públicos de los bancos públicos de aquella época, el Banco Nacional, el Banco Provincia, el Banco Hipotecario, y puedo seguir hablando, compra de periodistas, están los registros de como Roca, como Rocha. Por ejemplo, hay un caso que es excepcional, que es el de Dardo Rocha. Están las cartas que cruza con Henry Stein, director de la revista El Mosquito, que se dedicaba a fajarlo a Dardo Rocha. Pagan por 2 años un contrato y vos ves que la línea editorial de la revista, que venía así, firman el contrato y hace así. Y empieza a elogiarlo a Dardo Rocha. Al final de los 2 años, 2 años y un día, hizo de nuevo así y lo empezó a castigar de nuevo. Entonces, y puedo seguir dándoles ejemplos de algunas aristas, por lo menos complicadas. La última que voy a mencionar. En aquellos tiempos, las discusiones no eran por Twitter. Si hablamos de grieta, grieta era aquello. Dardo Rocha llegó a comprar fusiles en Brasil
que trajo a bordo de un vapor alemán, Elcrost, que a su vez pasa por Montevideo, donde un topo de roca lo detecta y alerta a la Casa Rosada, pero el topo de Rocha detecta al topo de roca y a su vez lo alerta a los que están en el barco, y el barco en el medio del Río de la Plata lo cambian de barco, lo meten en otro barco para meterlo de contrabando de noche, los fusiles en el puerto de La Plata. Y reitero, para que quede claro, esto está todo por escrito, ¿eh? Está todo por escrito. Reitero, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires conspirando para hacer un golpe de Estado contra el presidente de la Nación. Entonces, después hablamos de grieta hoy. O sea, a veces también sirve conocer la historia para contextualizar y poner en su debido lugar las situaciones y los periodos históricos, ¿sí? Para mí fue muy interesante eso. Ahora, así como eso, también tenemos otro dato similar. En este lugar, y ya vamos cerrando, este es el atrio de la iglesia de San Ponciano. ¿Qué ocurría en los atrios de las iglesias? ¿Recuerdan? Las elecciones. Las elecciones se celebraban en los atrios de las iglesias. Estamos hablando de junio de 1886 y estamos hablando que los inmigrantes por primera vez desafiaron al poder local. Y eran mayoría. Y los criollos lo sabían. ¿Y recuerdan algo más de aquellos tiempos? El voto era cantado, in voce. No era para las elecciones de autoridades nacionales porque los extranjeros no podían, pero sí podían votar para autoridades locales. Y era la primera vez que tenían que definirse quién iba a ser el primer intendente de la ciudad de La Plata. Los criollos eligieron a un candidato. ¿Saben quién era? Ramón Falcón. Que les aclaro algo más. Ramón Falcón fue el primer comisario designado para la ciudad de La Plata. Así que imagínense el tipo de conversación que podía tener Ramón Falcón con los inmigrantes. Era todo con un bastón así de largo porque él no hablaba italiano. Entonces, número 1. Número 2, los italianos eligieron a un médico italiano llamado Walteroni. Y los españoles eligieron a un almacenero, el primer gran almacén de la ciudad de La Plata era suyo, que era Roque Pérez. Masón. Y los criollos tomaron una decisión. Empezaron a contar y dijeron, perdemos la elección. ¿Qué intentaron primero? Secuestrarlo a Walteroni. Posta, ¿eh? Están los registros. Lo intentaron secuestrar al candidato rival. Como no lo lograron, lo segundo que hicieron fue, a donde estornuden los italianos, robamos la urna. Y lo que terminó ocurriendo, les cuento que en junio de 1886, cuando se celebran las elecciones acá, en un momento los italianos estornudaron, los criollos entraron al atrio, se pudrió todo. ¿Recuerdan aquella película de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York? Lo mismo pasó en La Plata. Los registros de la época, solo diré esto, los registros de la época hablan de la masacre de San Ponciano o, título, graves hechos de sangre. Al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, ambas cifras después subieron, de, escuchen, cuchillo, bala, espada, lanza, y hay un párrafo en uno de los artículos que habla de he visto salir del atrio a un napolitano con un hacha clavada en el parietal izquierdo. Imagínense un napolitano diciendo, no, está todo bien, y saliendo. Cuando leí eso es cuando dije, acá hay una historia para contar. Y ahí me puse a escribir. Entonces, cuento esto porque esto fue en 1886. La elección se anuló. Después se volvió a hacer, obviamente ganaron los criollos, y no es que se apaciguaron los ánimos, se armó una olla a presión que en 1890 lleva a esto. Esto es una foto, ya estamos hablando de una ciudad de 8 años, y que acá teníamos, acá un templo masónico, y este es el comité de la Unión Cívica, no Unión Cívica Radical, Unión Cívica, que es cuando estaban todos juntitos, Irigoyen, Mitre y compañía. Y que el episodio central es en Buenos Aires, Revolución del Parque, en el Parque de Artillería, actual Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, que también terminó horrible, y que otra vez los italianos dudan en sumarse o no.
y un segundo capítulo, que es la de 1893, que es esto, que es, ahora sí La Plata es protagonista. Y que lo que ocurre es, ya peleados, los cívicos estaban bajo el mando de Bartolomé Mitre, los radicales al mando de Martín Irigoyen, hermano de Hipólito. Y lo que ocurre es un todos contra todos. Entonces tenemos que salen de Buenos Aires, los cívicos al mando de Bartolomé Mitre vienen por acá, los radicales al mando de Irigoyen vienen para acá y compiten entre sí a ver quién llega primero. Porque como están rivalizando entre sí, el primero que llegue puede intentar desbancar al gobernador conservador de la época, Julio Costa, y a su vez ganarle al otro. Y a su vez, en una dinámica parecida al paso de las Termópilas, Ramón Falcón los está esperando. Y se cruzan en un lugar que es muy específico. Próxima vez que vayan a la Ciudad de La Plata, cuando vayan por la autopista, Buenos Aires atrás, La Plata adelante, el Río de la Plata de este lado, y ustedes van por la autopista, cuando estén pasando por el último puente que pasa por un arroyo antes de llegar a La Plata, el predio que tengan acá, ahí fue la batalla. Todavía hoy no hay nada construido. ¿Y por qué fue clave? Porque tenías un paso de las Termópilas, porque de un lado tenés el Río de la Plata, del otro lado tenés el terraplén del ferrocarril, y en la espalda de Falcón, el arroyo. Y Falcón vuela con dinamita el puente y espera a los rebeldes. Y hay carga de caballería, artillería, infantería, y se mataron. Eso ocurrió acá, la batalla de Ringelet. Este es el comisario Ramón Falcón, que era tripero. Posta. Sí, en Buenos Aires, en La Plata no. ¿Acá también? Ramón Falcón, les cuento, es miembro de la comisión directiva fundadora de Gimnasia y Esgrima La Plata. Así que se tienen que hacer cargo. 1887. Y esto es, por ejemplo, una de las discusiones. Otra vez, un ejemplo de periodismo. Lees el parte de guerra de los rebeldes, que el parte de guerra es del general Campos, es una versión. Lees el parte de guerra de Ramón Falcón, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo fue? Después hay otros registros, por ejemplo el de Luis Force, que es un hombre de la masonería, que escribió un libro llamado 1893, en el cual cuenta su propia versión. Es muy interesante. Pero en definitiva, lo que tenés son registros. Y la escaramuza final, es simplemente contarlo, este es el actual pasaje de Dardo Rocha, y el último encontronazo de esa pelea fue allá adentro, hubo 10 muertos. Se dieron también, cachinga. Y lo último que voy a decir antes de cerrar, bueno, estos son los créditos de dónde abrevé el material, que es, ¿por qué todo este libro? ¿Por qué escribí esto? Y es, por un lado, porque para mí fue un hobby. A mí me gusta escribir y yo lo disfruto. Por otro lado, porque también fue una forma de aprender más sobre mi ciudad, mis orígenes familiares, porque soy de allí, y de allí tengo una familia un poco más tradicional, la Alconada, y una familia inmigrante neta, que son los Mon. Y para mí fue comprender las historias de mi familia a partir de leer los textos de los inmigrantes. Yo era leer las cartas de los inmigrantes y largarme a llorar, porque era entender mucho de los comentarios que venían como cuentos de la familia. Es decir, ahora entiendo por qué tal cosa, por qué tal otra. Mi abuelo Mon, por ejemplo, claro, uno con el abuelo decía, bueno, voy a la casa de mi abuelo y soy impune. Y como lo que quiero, y como cuanto quiero. Y en la casa de mi abuelo era comida que toca plato se come. Entonces, la abuela, es milanesa, ya comí 3, estoy dejando la mitad de la cuarta. La pusiste en tu plato, comé. ¿Por qué? Porque venían de comer polenta con pajarito y el pajarito así lo lograban bajar de un ondazo. Si no, no había pajarito, era solo polenta. Y esto es todo lo que nosotros hemos vivido, entonces para mí fue un aprendizaje. Pero también fue un aprendizaje sobre aquella generación, la de Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Eduardo Wilde. Estamos hablando de una época en la cual venían de la pandemia de 1871,
la de fiebre amarilla, que esquilmó la ciudad de Buenos Aires, y que mucho de lo que se hizo en la ciudad de La Plata fue a partir de los aprendizajes de aquella ciudad, de la ciudad de Buenos Aires y todo lo que habían sufrido. Por ejemplo, ¿por qué hay una plaza o un parque cada 6 cuadras en la ciudad de La Plata? Precisamente por el concepto de espacios públicos, verdes, aire fresco, limpio, que nosotros 140 años después tuvimos la oportunidad de aprovecharlo. Nosotros nos beneficiamos de aquella decisión de hace 140 años. Porque cuando recuerdan, en el momento de la pandemia no podías estar en espacios cerrados, solamente podías ir a lugares públicos. En La Plata, si vos te ponías en la vereda de tu casa, en cualquier dirección que fueras, tenés un parque público a máximo 3 cuadras. Porque es o 3 y 3, o 5 y 1, o 4 y 2. En cualquier dirección que elijas hay una plaza. 140 años después, nosotros les agradecíamos a Dardo Rocha y sus colaboradores. Y también fue una forma de poner en contexto, y de eso probablemente ahora vamos a hablar con las preguntas, poner en contexto lo que estamos viviendo hoy. Y cierro con esto. El haber conocido las sombras de aquella generación, lejos de deprimirme, me dio una luz de esperanza para hoy. ¿Por qué? Porque si al cabo de 5 años de investigar a aquella generación hubiera encontrado que eran perfectos, que eran la generación dorada, que eran impolutos como la Madre Teresa de Calcuta, estrategas como Konrad Adenauer, inteligentes como Albert Einstein, estamos jodidos porque nunca más vamos a tener una generación así. Ahora, si por el contrario, esos hombres y mujeres, porque también hay mujeres como Emma de la Barra, Guillermina de Oliveira César, mujeres brillantes, si con esas sombras, esos vicios, esos pecados, esas espionaje, corrupción, desvío de fondo, compra de periodistas, fueron capaces de alumbrar, por ejemplo, la ley 1420, también hoy podemos ponernos de acuerdo en algunos consensos básicos que nos permitan darle un mejor país a nuestros chicos. Cierro acá. Gracias. ¿Ahora sí? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Algo que no dijiste, perdón, Beto está preguntando un poco con el rol de periodista, aprovecho que tengo el micrófono. ¿Por qué la ciudad de las ranas? Que es una anécdota muy divertida y que deja ver cómo era la relación íntimamente, ¿no? La ciudad de las ranas se llama así, la novela, porque justamente cuando Rocha lo unge, lo invita a Roca a ser el padrino de la ciudad, y Roca le dice, sí, muchas gracias, muy lindo, no puedo ir, tengo que hacer una tarta de manzanas. Rocha se desespera porque no quería todavía romper la relación con Julio Argentino Roca. Y entonces lo que le organiza es una visita privada a Pip mano a mano. Y lo invita unos días previos a la fundación de la ciudad, es decir, unos días antes del 19 de noviembre de 1882. Y primero, llovió. Segundo, llovió mucho. Llovió al estilo platense. Con lo cual, como la ciudad de La Plata está en zonas con bañados y elevaciones, algunas zonas estaban realmente anegadas. Y cuenta la tradición que donde ahora es la actual plaza Belgrano, que para que ubiquen, ¿recuerdan la última gran inundación que fue la de 2013? En esa zona, con el actual drenaje de la ciudad, llegó a haber 2 metros de agua. O sea, imagínense en aquella época, si ahora hubo 2 metros, entonces cuenta la tradición que en ese momento Roca y Rocha están adentro de un carruaje y que Rocha le dice, acá va a ser la plaza principal. Y era un pantano. Y que cuando hizo así con la mano se levantaron patos y gallaretas, literal. Patos y gallaretas están en los registros de la época. Y cuenta la tradición que en ese momento, cuando Roca ve los patos y gallaretas, lo mira a Rocha y le dice, esto más que ciudad de persona va a ser una ciudad para ranas. Esta es la ciudad de las ranas. Y lo empieza a volver loco. Y entonces, así como cuando vi lo del atrio de San Ponciano, dije, acá hay una historia,
Cuando vi eso dije, este es el título del libro. Tu mujer, entonces. No. ¿Alguien que quiera preguntar? Les recuerdo, por favor, que sean... Hola, ¿qué tal, Ricardo? Que sean breves. Hola, sí. Un dato y dos preguntas. Perdón. Creo que el acuerdo es... Perdón, vamos a plantear esto. No es por usted, por nadie, sino simplemente, ya lo habíamos hablado con Orlando, es una pregunta cada persona para que podamos hacer una dinámica que podamos abarcar más preguntas, porque el problema es que yo soy larguero. Con lo cual, si usted me hace 3 preguntas, cerramos la conversación con usted solo. Una se pincha, si es pincha o tripero, nada Pincha. más. Por supuesto, muy bueno. La pregunta era, me decido por la casa de los 40 días y señalándole solamente una cosa, que cuando se piensa en fundar La Plata, San Nicolás era la única ciudad de la provincia y lleva 63 años como ciudad. Sí. De hecho, uno de los baluartes por los cuales se pensó en la ciudad de San Nicolás como opción era porque ya tenía empedrado. En serio que está en los registros como uno de los factores a favor que ya tenía empedrado. Entonces, la ciudad de La Plata se funda en una zona, como decía antes, de las Lomas de la Ensenada, donde a su vez estaba todo por levantarse. Y uno de los factores en cuanto a eso fue qué hacer con los que eran empleados o funcionarios de la provincia de Buenos Aires, pero que vivían en Buenos Aires. Entonces, se estableció por ley lo que se llama la ley de residencia, y es un ejemplo de derecho desuetudo. Para los que son abogados saben de lo que hablo, que es, vos sancionás la ley que quieras, que después en la práctica no se cumple. ¿Por qué? Porque establecieron la ley de residencia que impuso a todo funcionario o empleado, aunque fueras empleado raso, la obligación de mudarte a la ciudad de La Plata. Y lo que terminó ocurriendo fue que la inmensa mayoría venía en tren a la ciudad de La Plata, trabajaba en La Plata y a las 6 de la tarde salía corriendo hacia la estación de trenes, se subía al tren y se volvía a Buenos Aires donde estaba la familia. De hecho, Sarmiento, una de las críticas iniciales que le hace a la ciudad de La Plata era que era una ciudad fantasma, es decir, sí, bullía durante el día, pero a las 6 de la tarde no quedaba casi nadie. De hecho, cuenta que los que quedaban cerraban, trancaban las ventanas para aguantar hasta el día siguiente. Y a su vez, lo que habla sobre la casa de los 40 días es ya momento de traspaso de poder entre Dardo Rocha, gobernador saliente, y Carlos D'Amico, gobernador entrante. Traspaso de mando, van caminando hasta la Plaza Moreno. Ya voy acá. Que en definitiva, el traspaso de mando es acá, caminan hasta la plaza principal. La Plaza Belgrano, esta que yo dije que antes inundaba, está acá. Perdón, acá. Porque era el traspaso de mando y acá. En definitiva, lo que termina ocurriendo es que van caminando y cuando ya están en la plaza principal tienen el Palacio Municipal, los lugares donde van a construirse los cimientos de la Catedral de La Plata, y al costadito, entre la catedral, acá atrás está la municipalidad, ahí hay un terreno baldío. Y otra vez, cuenta D'Amico, que escribió un libro de memorias con el seudónimo Martínez, cuenta que están ahí con el presbítero Carranza, que es el primer párroco de la ciudad, y que Carranza dice, sí, está todo muy lindo, ahí D'Amico va a ser tu casa, sí, bien, y esta es la catedral, sí. ¿Y ahí? ¿De quién es? Y que D'Amico dice, ese terreno es de Rocha, pero Rocha parece que no confía en su propia ciudad, porque no construyó su casa. Y estamos hablando de noviembre de 1884 u 85. Y cuenta la tradición que Rocha lo mira a D'Amico y dice, te juego una apuesta, el 1 de enero estamos comiendo una cena en casa. Sí. El 1 de enero estamos comiendo en casa. Y puso a trabajar a Benoit, la duda es si con fondos públicos, pero en definitiva, construyeron la casa, el 1 de enero del año siguiente, en 40 días, levantaron la casa, que todavía está en pie. Hola. Hola.
Hola. Sí. ¿Me escucha? Bueno. Mire, yo le podría hacer una pregunta actual. Bueno, en la revista Primera Plana de los años 60, una revista muy influyente y de bastante mala leche, salió una tapa con 4 expresidentes. Y el epígrafe decía, era jugar a la suerte con una tabaculera. La pregunta es, ¿vamos a cambiar de taba o vamos a seguir con la misma? Es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Argentina, creo que le están pidiendo el micrófono. Es muy difícil saberlo, y no es que esquive la pregunta. ¿Cuál es su nombre de pila? ¿Su nombre de pila? Arsenio. A ver, es muy difícil saberlo porque estamos hablando de un país donde una semana es una eternidad. El cierre de listas es en teoría ahora a fines de junio. Las elecciones primarias son en agosto. Faltan 3 meses. En Argentina 3 meses. Hoy por hoy lo que tenemos es ni siquiera 3/3, 4/4. 1/3 aprox es del kirchnerismo, un cuarto aprox es del kirchnerismo, un cuarto aprox es de Juntos por el Cambio, un cuarto aprox es de Milei y un cuarto es antisistema. Se desconectó del sistema. No vota, no le interesa, no va a ir a las urnas, no responde encuestas, nada. Y la pregunta es, de acá a agosto, si la situación económica empeora, ¿eso a quién beneficia? ¿A Milei? ¿A Juntos por el Cambio? ¿Va a engordar ese grupo que no va a ir a votar? Con lo cual es muy difícil saber dónde estamos parados hoy, y yo de hecho hablo, te diría, todas las semanas con encuestadores. Por ejemplo, esta semana hablé con los de Sinopsis, con los de Isonomía, y te dicen, Hugo, yo te entrego la encuesta, pero como dicen los gringos, handle with care, porque hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá, levante la mano quienes tienen todavía teléfono fijo. Bien, déjenla arriba, los que tienen teléfono fijo. Levante la mano el que recibió encuestas, recibió llamados para una encuesta en ese teléfono fijo. Bien, levante la mano, no, arriba todavía, no bajen la mano. Levante la mano quienes de los que tienen teléfono fijo y recibieron un llamado por una encuesta respondieron la encuesta. No, mantengan la mano arriba. Son, bien, bueno, el resto no. Y a su vez, estamos hablando que te queda todo el universo, por ejemplo, de los que tienen teléfono celular, no teléfono fijo. Y tenés a su vez que si vos vas por el lado de, por ejemplo, la entrevista presencial, lo que suele ocurrir es que la inmensa mayoría no quiere responder. Entonces, en realidad, estamos extrapolando de aquellos que tienen teléfono fijo y que están dispuestos a responder a una encuesta, extrapolar a algo más. Y que ya ha dado muestras de errores. Recuerden que, por ejemplo, en 2019, en teoría, el kirchnerismo estaba 2 a 3 puntos porcentuales por encima de Mauricio Macri antes de las primarias. El mismo día de las primarias de 2019, Macri estaba convencido que perdía por 2 puntos. Perdió por 20. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, puede ocurrir que Milei dé el batacazo o que Milei se pinche. Y ni siquiera podemos tomar en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, con las elecciones provinciales, porque a su vez el que tracciona es Milei, no los candidatos Milei, no el aparato de Milei. Con lo cual puede ocurrir que le vaya pésimo a las elecciones provinciales, Martín Menem en La Rioja, Bussi en Tucumán o Walter en Mendoza, y que aún así la rompa toda Milei, o por el contrario que sea un fiasco. Y hemos visto, no solamente en Argentina, en otros países, la misma dificultad. Después te puede ocurrir algo más, y perdón por hacer la respuesta tan larga, como ven, soy larguero. Supongamos que es una dinámica parecida a la teoría de los juegos en economía. ¿Qué es? Supongamos en términos teóricos, ya sé que Alberto Fernández renunció a la posibilidad de la reelección, pero supongamos que no. Si vos tenés, supongamos, en el día de las PASO, la oportunidad de decir Cristina o Alberto, Patricia o Larreta, Milei. Supongamos que vos dijeras, a mí me gusta Milei, pero Milei ya ganó. Si en definitiva está solo. Con lo cual, ya está.
Entonces, si yo fuera a votar por Milei, pero ya sé que va a ganar, ¿y qué hago? ¿Voto por Patricia para tratar de que, como es más cercana a mis ideas, descarto a Horacio? ¿O me saco las ganas y voto por Alberto nada más que para joder a Cristina? Porque te podría ocurrir, o digamos, Cristina contra, ahora que se bajó Alberto, contra Sergio. No, pero digo como teoría, estamos hablando de teoría del juego. Esto es lo que se llama en economía teoría del juego. Es decir, no sos vos solamente votando lo que vos querés, sino vos votando en base a lo que vos querés que va a ser el resto. Entonces tu decisión pasa a modificarse a partir de lo que vos crees que el resto va a ser. Entonces decís, bueno, yo como ya sé que Milei va a ganar, entonces listo, voy para este lado. Entonces te puede ocurrir eso, entonces Milei, en vez de sacar 20%, termina sacando 15%. Uy, qué sorpresa, decepción. No, no es decepción, que su propio votante fueron a otro lado. Te puede opción 1. Te puede pasar opción 2. No, yo lo banco Milei. Votás a Milei y termina Milei, por ejemplo, con, no sé, supongamos, 22%. Y vos tenés Patricia y Horacio repartiéndose 13 puntos cada uno. Parejísimo. Sumado los dos da 26, más que Milei, pero son 13 y 13. Y vos podés tener Guado más Daniel Scioli más Sergio, cada uno 8%. Sumados son 24, es más que Milei, pero en definitiva Milei podría decirte, gané las PASO. Que no ganó contra nadie. Pero supongamos que todos ustedes estuvieran conmigo esa noche, yo soy prosecretario de redacción del Diario de la Nación, y todos ustedes fueran conmigo, estuviéramos en la toma de decisión del título del Diario de la Nación de ese día. ¿Qué titulamos? ¿Ganó Milei? ¿Es correcto? Vos podrías decir, Milei, el más votado en las primarias. Porque a su vez te da algo más. Las encuestas te muestran que no todos, si gana Larreta, no todos los votantes de Larreta van a ir con... si gana Larreta, no todos los votantes de Patricia Bullrich van a ir con Larreta. Pueden ir con Milei. Por el contrario, si gana Patricia, la mayoría de los votantes de Larreta irían con Patricia, no con Milei. Entonces, a su vez te podría ocurrir... Por eso, como ven, es una respuesta más larga. Pero en definitiva, no es lo mismo, eventualmente, para lo que usted consultó, Arsenio, que es qué puede pasar el día después. Si vos tuvieras, eventualmente, como los 3 candidatos en las generales de octubre, que vos tuvieras un abanico que fuera Sergio Massa, perfil de centro-derecha, contra Patricia Bullrich, centro-derecha, contra Milei, centro-derecha, y que además vos decís, bueno, y los antisistemas son poquitos, quedan en un 15%. Entonces decís, bueno, la gente terminó eligiendo entre 3 candidatos de centro-derecha, vos podés inferir que el electorado argentino hoy por hoy está más cercano a las ideas de la centro-derecha. Tenés margen para correr con algunas reformas estructurales. O te puede ocurrir todo lo contrario, decir, mira, ganó Guado, ganó Horacio, Milei es un fiasco y un 60% de ausentismo. Y vos decís, mira, tenemos un perfil más de centro-izquierda y además la mayoría no fue a votar. Estás en un quilombo. Entonces, por eso le digo, es muy difícil hoy saber dónde estamos parados. Entonces, discúlpeme si no le puedo dar una mayor precisión, pero temo que el hacer una afirmación ahora sería temeraria. Por favor. Buenas noches. Hola. Buenas noches. No, solamente quería comentar que Dado Rocha fue el mensajero de la gran derrota de Mitre acá en San Nicolás. Era muy joven y era un oficial de él. Salió en una canoa con 10 remeros y llegó a Buenos Aires a la misma hora que acá en San Nicolás se desataba un gran combate naval donde participaron 15 buques y se guerreaban la flota de Urquiza y la flota de Mitre. Por otro lado, Martín Burgos, que usted bien nombró, era el más acreditado arquitecto de la Argentina de aquellos tiempos. 2 vecinos nicoleños, Acevedo y Bengolea, lo contrataron para que finalizara el templo de la parroquia en ese momento, hoy Iglesia Catedral de San Nicolás. Y una tercera, si me permitís, no me cierra lo de Roque Pérez. No, espérame. Roque Pérez, no estoy hablando del Roque Pérez famoso. Ah, bueno. No, es un buen punto, me alegro que lo haya dicho. No es el Roque Pérez famoso que da nombre a la localidad, es un español que fue dueño de la primer gran
tienda, almacén de La Plata ubicada en 854. No, buen punto. Algo más, y me hizo acordar y me alegro por eso. Rocha, así como tuvieron problemas de corrupción, de espionaje, de desvío de fondo, compra de periodistas, Photoshop, lo que también hubo en esa época fue fake news. Fake news. ¿Por qué? Cuando Rocha compite por la presidencia, sus rivales empiezan a circular que era un cobarde que había abandonado a sus tropas durante la guerra del Paraguay. Y están los registros, las cartas que Rocha le manda a sus compañeros de arma diciéndoles: no les pido que inventen nada, solo les pido que cuenten la verdad. Cuenten qué hice y qué yo no hice. El tipo era héroe de guerra. Realmente lo era. Entonces, incluso en eso, hoy podemos mirar para atrás y decir: mira, hoy somos picantes, en aquella época también. Perdón por la expresión, hay que ser muy hijo de puta para un héroe de guerra querer acusarlo de desertor. Están los registros del general de ese batallón contando de cómo Rocha era el número 2 de un batallón, era el sargento mayor, el equivalente hoy al rango de mayor. Rocha en Los Esteros estaba como número 2 del batallón, el número 1 era el comandante King, y King en un momento, cuando estaba empezando la primera avanzada, le pegan un tiro acá. Cae, el tipo, el resto de su vida quedó minusválido. Y Rocha queda al mando del batallón. Envía 3 veces a la carga con él al frente, no es que envía, en realidad, lidera 3 cargas de caballería y se quedan sin municiones. Y el tipo ordena una 4ª carga de caballería sabiendo que van al muere. Le pegan un tiro en la cabeza al caballo, él rueda por arriba del caballo, saca el sable y sigue liderando la ofensiva. Esa noche volvió a la base 1/3 de los hombres que salieron a pelear. Rocha, condecorado, herido, pelea en otras batallas y finalmente vuelve a Buenos Aires, no porque quisiera, sino porque lo piden de Buenos Aires porque su madre se está muriendo. El tipo, con heridas y demás, quería seguir peleando. Entonces, la calentura de Rocha era decir: yo me jugué, casi me matan, perdí a 2/3 de mis hombres y me acusan de cagón. Entonces, me alegro que lo haya recordado porque vale la pena destacar esto, porque así como Rocha tenía sus vicios, la verdad que cuando se la tuvo que jugar, se la jugó. Así me alegro. Perdón, quería preguntarle, ¿hay algún candidato? ¿Funciona? ¿Hay algún candidato actual que no esté comprometido con la Agenda 2030? ¿Con la? Agenda 2030. 2030. ¿Puedo ser malo? ¿Cómo? ¿Puedo ser malo? Yo creo que sí, por eso no voy a votar. Ahí está. Hola, ahí está. Creo que Agenda 2030 hoy por hoy, te diría que es, no quiero que suene mal, anecdótico / irrelevante para todos los candidatos. Hoy por hoy, cuando hablas fuera de micrófono con todos los candidatos, saben que la que se viene es horripilante, que hay que tomar decisiones feas, que va a ser muy difícil el próximo gobierno y que ese gobierno, salvo que se mueva con muchísima astucia, no termina el mandato. Con lo cual 2030 es muy complicado, porque hay que encarar reformas laboral, previsional, tributaria, educativa, sindical, o sea, previsional, muy complicado cuando además eventualmente podés caer en un default rápidamente, el año que viene mismo, podés tener una corrida cambiaria que te lleva, de hecho hoy
si vos calibrás hoy el dólar, cuál es su verdadero precio, si tomás los precios de 2019 y los actualizás por inflación, te da 750. Para el año que viene es 1000. Con lo cual, ¿podés hacer una devaluación de ese tipo? ¿Te aguanta? Con lo cual, las decisiones son tan fuleras que estamos en esa dinámica en la cual vos estás entre lo urgente y lo importante. Entonces, lo importante es la Agenda 2030 y lo urgente en este momento es tratar que el incendio no se coma toda la casa. O sea, lamento decirlo así. Aclaro algo. Mi papá una vez me vino a ver a una charla y papá es brillante. Papá a los 33 años era conjuez de la corte. Y papá cuando terminamos la charla me dice, hijo, lo tuyo es muy interesante, muy bueno, pero es depresivo. Trata de cerrar un poco más arriba, hijo, como para dar una luz de esperanza a la gente. Entonces le digo, sí, papá, prométemelo. Entonces, se lo prometo, y se lo prometí. Entonces, aun cuando dije eso, yo creo que hay una oportunidad. Y lo digo en serio, y ahora ya no es un cliché, no es para cumplir con la promesa que le dice papá. Realmente lo pienso. ¿Por qué? Porque creo que a veces cuando estás en este tipo de dilemas es cuando puede aflorar lo mejor. Nos pasó en La Plata. Lo mejor de los platenses afloró en 2013 cuando el agua llegó a 2 metros de altura. Y eventualmente, si Argentina está jodida, tenemos una oportunidad de realmente sincerar qué queremos ser, pero sincerarlo. O sea, dejemos de pensar que somos París. No somos París. Empecemos a laburar como laburaban nuestros abuelos y bisabuelos. A laburar. Y todos laburamos a destajos y lo sé. O sea, no hay ninguno de acá que trabaje poquito. Lo tengo claro. Pero a ver si logramos enfilar a puertas cerradas, fuera de micrófono, los candidatos, al menos por ahora, te dan indicios de que realmente están compenetrados, que lo que viene es complicado y que necesitan consensuar. Ojalá que cuando llegue el momento, por eso soy ingenuo, pero que dejen a un costado sus mezquindades y logren arribar a algunos consensos básicos. Como hablábamos antes. Hay que ver cómo juegan las cartas. Que hay mucho en el aire. Hay mucho. Por eso que hablábamos antes. No es lo mismo un Milei poderoso que un Milei debilitado. No es lo mismo una izquierda fuerte con una izquierda debilitada. No es lo mismo Larreta que Bullrich. No es lo mismo que Cristina, que Kicillof, que Guado, que Massa, que Scioli. Y como está todo tan en el aire, hoy por hoy es difícil poder calibrarlo. Que si se quiere, cuando yo fui corresponsal ante la Casa Blanca, el mayor reproche que nos hacían a nosotros no era que vos opinaras blanco, rojo, azul, rinoceronte, elefante. Los que los ponía locos a los gringos es que somos impredecibles. No saben a qué atenerse. Vos decís, mira, tu camino es este, yo ya sé que vos haces así, bueno, listo, me corro acostado, me pongo por el otro carril, seguimos, chau, andá para allá, chau. ¿Sí? Lo que se pone loco cuando vos ves que el otro te hace así y de repente no sabes si va para adelante o para atrás. Decís, ponete de acuerdo, ¿qué querés? ¿Qué es lo que nos está pasando? Con los museos actualmente. Las bibliotecas nacionales en los museos están todas cerradas desde hace 3 años. Desde aquí, el Museo de la Casa del Acuerdo tiene una biblioteca con 60.000 ejemplares que está vedada a cualquier ciudadano de esta ciudad. Lo mismo ocurre con el Museo Mitre, que hace 3 años que está cerrado. La biblioteca del Museo Histórico Nacional no es permeable que nosotros vayamos a hacer consultas. Lo mismo pasa con el Museo de Bellas Artes. O sea que la política que está llevando el culturoso CONCA de Christian Bauer realmente nos perjudica mucho, porque cuando más burros somos parece que va mejor la cosa. Así que a usted, como un gran periodista, desde el diario suyo, que a nosotros mandamos una nota y no salió, bueno, quisiéramos que por ahí la única forma de que esto tome conocimiento público es que ustedes hagan alguna investigación sobre esto que está pasando. Tomo nota y averiguaremos. Le cuento que en mi caso, quizás yo he tenido suerte, no me pasó. Archivo Histórico, Archivo General de la Nación, Archivo Histórico Provincial, bueno, todos los archivos esos conmigo han sido súper piolas
incluso ahora, han sido muy generosos. De hecho, mi libro está basado en... Yo no soy historiador, así que yo me beneficié de los que son académicos, historiadores profesionales, científicos del CONICET. La verdad que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos, porque además me han tenido una paciencia. Al 3 veces presidente de la Academia Nacional de la Historia yo lo volví loco por correo electrónico haciéndole pregunta tras pregunta. Entonces, pero averiguaremos, así que sí. Cierro con esto último. Yo, pese a todo, y miren que estamos en un momento bravo, yo tengo esperanza. Ojalá que se nos dé. Que tengan buena noche.